La propaganda estadounidense señala que los rusos son el peor país del planeta y por esta invasión a Ucrania, señalando que, bueno, ha habido miles y miles de muertos de ucranianos, ¿no? Por culpa del peor dictador, Vladimir Putin, que hasta lo comparan con Hitler. A pesar de que esto, digo, a pesar de que ciertamente ha habido bajas, no hay realmente un genocidio como tal. No, los rusos no han intentado no bombardear a la población civil, al contrario, han intentado poner corredores humanitarios para que puedan ser evacuados de manera segura la población civil y únicamente enfrentarse con el ejército ucraniano. Y han sido los ucranianos, por cierto, los que han tomado como rehén a los civiles para que no sean desnazificados. Lo cierto es que la propaganda estadounidense pues dice completamente lo contrario, ¿no? Dice e insiste esto, ¿no? Que Putin además es de lo peor, el peor hombre que ha existido en el planeta. ¿No? Comparan con Hitler, con Stalin, no se diga, con los grandes genocidas de la humanidad. No es una blanca palomita, pero tampoco llega al extremo. Sin embargo, el día de ayer sucedió algo más épico, o muy épico, de lo más épico que hemos visto del año. Porque en un discurso, un verdadero genocida, criminal de guerra como George Bush, el expresidente de los Estados Unidos, que, debemos recordar, pues mandó a invadir Afganistán e Irak, y solo en Irak pues, mató a más de 1 millón de iraquíes en su invasión. Digo, nada más para ponerlo en contexto, cuando fue la invasión a Irak, lo primero que hizo Estados Unidos es que mandó, no sé, decenas de miles de misiles Patriot atacando a Bagdad, destruyendo todo a su paso. Y bueno, después, claro, derrocando a Saddam Hussein, pero no solo eso, después se quedaron ahí y siguieron destruyendo ese país por muchos años. Y todo lo siguen haciendo. Bueno, pues George Bush, que quería criticar a Ucrania, acabó aceptando en un enorme desliz de su subconsciente su propio crimen de guerra, en algo verdaderamente épico que vale la pena ver una y otra vez. Bueno, este más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. En este día pasó algo sin precedentes. El expresidente estadounidense George W. Bush cometió un terrible error o desliz al hablar de la situación de Ucrania, donde Rusia ha estado llevando a cabo una operación militar. Todo hasta ahí muy bien. Se encontraba en una reunión, en un evento sobre la integridad electoral en el centro presidencial, escuchen esto, George W. Bush en Dallas, o sea, en un lugar que lleva tu nombre por ser expresidente de Estados Unidos. Ok, hasta ahí todo bien. Todo el evento estaba muy bien, estuvo hablando de la política de Vladimir Putin, diciendo que sus elecciones estuvieron amañadas, diciendo que todo su país es un caos por no tener un oponente electoral, por así decirlo, y que en general Putin tenía todo el control de este país y que hasta el momento lo único que había hecho era llevarlo a una guerra. Ok, hasta ahí en contexto vamos muy bien. Sin embargo, cuando surgió que el sistema electoral de Rusia había llevado a la crisis de Ucrania, fue en ese entonces el momento crucial en el que Bush cometió este error. Vamos a verlo, leamos con atención y definitivamente tenemos que ver este video. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. 75. Sí, podrá tener 75 años, pero esa frase en la que dice la decisión de un hombre, para empezar, vamos a ir despedazando este video. La decisión de un hombre de tomar o de hacer estas acciones de lanzar una invasión injustificada, obviamente, y brutal, pero tal parece que recordó su historia, cuando en su momento, por orden de él
invadieron Irak. Cuando estaba todo este asunto de Al Qaeda, donde habían anunciado que Estados Unidos descubrió que tenían laboratorios químicos y que estaban realizando armas y todo este asunto del terrorismo, que no es justificado, obviamente. Sin embargo, fue muy fácil decir, tenemos pruebas de que son los chicos malos, vamos a invadir. Y lo hicieron. Miles de millones de personas murieron en esta guerra en Irak a manos de estadounidenses y nadie dijo nada por la decisión de un hombre de lanzar una invasión injustificada y sobre todo brutal a Irak. Al darse cuenta de su error, obviamente Bush dijo, me refiero a Ucrania, como diciendo, me equivoqué, lo acepto, y estamos hablando de Ucrania, estamos hablando en contra de Rusia. Luego hizo este chistito de, tengo 75 años, es entendible que me equivoque. Sobre esto también tenemos que recordar que Biden se ha estado equivocando en sus últimos encuentros. Se han visto videos donde sale volteado, tratando de descubrir en dónde está, qué dijo, con quién tiene que hablar. Hubo un video muy viral donde incluso está, parece que como hablando con una persona invisible al lado de él. No había nada, nadie lo estaba volteando a ver y simplemente él seguía como que hablando y luego se daba la vuelta y se iba. Como que entendía, regresaba de donde estaba en esa nave nodriza y se retiraba del evento. Simplemente estas últimas acciones de Biden sí han llamado mucho la atención, sobre todo cuando lo llevas a la realidad, a los problemas que tienen en Estados Unidos. Una inflación que no se había visto en cerca de 40 años. Tienen este conflicto con Ucrania que parece que no es de ellos, pero simple y sencillamente siguen mandando dinero y armas a este país cuando en tu propio estado, en tu propio país, no tienes ni siquiera fórmula para bebés y que se está viviendo una crisis porque hay mujeres que no pueden lactar y no tienen otra forma de alimentar a sus bebés. Estados Unidos apenas acaba de lanzar una enmienda en la cual está lanzando aviones para todo el mundo, para donde tengan fórmula, véndanmela, yo la necesito en este momento. Entonces, mientras está tratando de sobrevivir, de flotar, de salir de esta crisis en Estados Unidos, lo único que está haciendo es hundirse más. Parece que el presidente de Estados Unidos no está, como tal, viendo por Estados Unidos. Ya ni siquiera hablemos de las elecciones. Parece que no le preocupan las elecciones. Lo único que hace o dice solo lo está perjudicando. Iban a prestar más dinero a Ucrania para armas y ya su propio pueblo le está diciendo, oye, no tenemos dinero, deja de estarlo regalando o prestando porque no lo vamos a ver hoy. Necesitamos ese dinero en nuestro país. Acaba de pasar una pandemia que apenas todavía estamos intentando salir de ella con un poco de menos medidas de seguridad, recuperando algunos empleos, pero en este momento no están para estar regalando su dinero a otros países. Algunas acciones que se han tomado algunos es de decir, yo no me meto en el problema con Ucrania, yo no me meto en los problemas de Estados Unidos, que invada al que quiera, pero que a mí no me perjudique, porque hasta cierto punto la economía estadounidense sí se ve reflejada en algunos otros países. Entonces, luego de este magnífico error, porque no se puede decir otra cosa, es que cuando uno recuerda realmente lo que pasó hace un par de años con este asunto de Irak y Bush y las cosas que realmente se sufrieron los iraquíes, solo ellos lo saben. Fue fácil en el 2003 para Bush decir vamos a invadir este país, en un discurso, hasta eso, en un discurso televisivo, diciendo que su objetivo era formar o forjar un país unido, estable y libre. Eso era lo que le querían dar al pueblo iraquí. Sin embargo, no se logró como tal. Solo dejó una catástrofe por cada lugar en el que ha pasado y sobre todo cuando quiere invadir pacíficamente, mandando a miles de militares a que hagan y deshagan a su antojo, porque ya una vez que lo sueltan, pues ya no sabes qué están haciendo realmente. En ese momento, en ese discurso, Bush dijo, no tenemos ninguna ambición en Irak.
excepto eliminar una amenaza y restaurar el control de ese país a su propio pueblo. Nuestra nación entra en este conflicto de mala gana. Sin embargo, nuestro propósito es muy seguro. El pueblo de los Estados Unidos y nuestros amigos y aliados no pueden vivir a merced de un régimen al margen de la ley que amenaza la paz con armas de asesinato en masa. Este fue el entonces discurso de W. Bush, el presidente número 43, que sirvió aproximadamente entre el 2001 hasta el 2009. Justificó en su momento y muy alegremente la fuerza militar en contra de Rusia, porque afirmaban que su entonces líder, Saddam Hussein, había acumulado arsenales de armas de destrucción masiva en este país. Tal parece que es muy fácil olvidar lo que ocurrió en nuestra historia, pero recuerden que cuando olvidamos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Y en este caso, puede que Estados Unidos no esté invadiendo como tal Ucrania, pero es quien está enviando armas y municiones y millones de dólares para continuar con esta guerra que realmente no beneficia a nadie. En su momento, por si no lo recuerdan, Estados Unidos se preparaba, cuando todavía se preparaba Estados Unidos para invadir Irak, el secretario de Estado de ese entonces, Colin Powell, hizo su presentación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si esto les suena, sí es donde ahorita Rusia tiene su conflicto, lo quieren alejar del Consejo porque dicen que está haciendo una guerra y todo este asunto. Bueno, en ese entonces, este funcionario se acercó a ese Consejo y sacó un botecito de plástico, un bote, un frasco de vidrio, donde tenía supuestamente una prueba de que Saddam Hussein tenía la intención de utilizar el Anthrax, en ese entonces era lo más famoso, el Anthrax, como una arma biológica que podría levantarse contra los vecinos de Irak e incluso llegar a los Estados Unidos mediante vehículos aéreos no tripulados. Drones, que todavía en ese entonces no son los drones que estamos viendo ahora que puedes comprar prácticamente en cada esquina, no, eran otros, más viejitos. En ese entonces, este funcionario dijo que les estaba dando con ese bote eran hechos, eran conclusiones basadas en inteligencia sólida de su país y que por eso se estaban preparando para atacar a Irak. Sin embargo, debemos recordar que se demostró posteriormente, muy posteriormente, que esto era falso, ya que nunca se encontraron estas supuestas reservas de armas de destrucción masiva o como tal un programa de Anthrax, que era lo que se suponía que según Estados Unidos tenía como prueba para invadir Irak. Todos los informes de inteligencia que supuestamente justificaban esta invasión se basaron en información falsa o incluso con documentos falsificados. Irak en su momento había destruido sus armas especiales cumpliendo con los mandatos de la ONU. Criticó obviamente el discurso de Powell, las acciones, o sea, la ONU no hizo nada, los aliados no hicieron nada y dejaron que tranquilamente Estados Unidos viniera con su típico show completo, con fuegos artificiales y todo, y atacara a su país. Y nadie dijo nada. Pero en este momento, cuando Rusia está tratando de defender su territorio, porque ya se han descubierto incluso laboratorios biológicos donde sí estaban creando armas, donde Rusia está enviando documentos, información clasificada, todos los datos, donde te dice, oye, si están creando armas, tienen estos virus, tienen estas cosas, lo está financiando Estados Unidos, haz algo. La Unión Europea obviamente apoya a Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas brilla por su ausencia como siempre lo ha hecho. No sirven de nada, simplemente son personas que se siguen enriqueciendo, ya no de los bolsillos de un pueblo, sino de todo el mundo. Y cuando realmente se necesitan, que sea en este caso en especial, que todos están atacando a Rusia y todos le están dando armas y dinero a Ucrania, en su momento cuando Estados Unidos hizo este genocidio, atacó a este país hace varios años, todo el mundo cayó. No se vieron esas sanciones en contra de Estados Unidos por atacar a un país que no había hecho ni dicho nada. Así las cosas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.